¿Recuerdas cuando de pequeño podías comprar un pan con menos de la mitad de lo que cuesta ahora? ¿O también recuerdas que nuestros abuelos ganaban mucho menos que nosotros, pero tenían muchos más bienes? En este video veremos todo sobre la inflación y cómo puede afectarnos, pero sobre todo cómo podemos defendernos de ella. Así que quédate hasta el final porque lo que veremos el día de hoy te interesa y mucho. ¡Empecemos! ¿Qué es la inflación y cómo se crea? Cuando oímos que ha habido inflación significa que los precios han subido o se han inflado, de ahí su nombre. Existe inflación cuando aumentan de forma sostenida los precios de conjuntos de bienes y servicios de una economía. Es decir, cuando la media de los precios de todos los bienes y servicios de un país suben. A continuación vamos a ver la importancia de conocer bien el significado de la inflación. ¿Por qué el significado de la inflación es tan importante? Te preguntarás. Es un fenómeno que ocurre en casi todos los países. De hecho, los bancos centrales siempre tratan de que en un país haya algo de inflación, normalmente entre el 2 y el 3% anual. Si no hubiera inflación, los precios bajarían, o sea, una deflación, que es el temor de cualquier responsable económico de un país. La deflación puede ralentizar el consumo y el crecimiento económico, pudiendo además derivar en una espiral deflacionista con terribles consecuencias para la economía de un país. La inflación es uno de los aspectos más importantes en el estudio de la macroeconomía y en la política monetaria de los bancos centrales. Por ejemplo, el principal objetivo del Banco Central Europeo, la BCE, es conseguir la estabilidad de precios, manteniendo una tasa de inflación del 2% anual. Una de las funciones de los precios es permitir a los compradores indicar la cantidad de producto que desean comprar según el precio del mercado y a los empresarios determinar la cantidad de producto que desean vender a cada precio. Los precios garantizan que los recursos se repartan de manera eficiente para alcanzar un equilibrio de mercado y así los recursos se puedan asignar de manera eficiente. No obstante, lo más común es que los precios aumenten, provocando lo que se llama inflación. ¿Cuáles son las consecuencias de la inflación? Muchas veces se habla que la inflación es buena, pero no es que sea buena en sí, sino que aunque suban los precios de una economía, los salarios también suelen subir acorde a esa subida de precios. Así pues, al final, el poder adquisitivo de los ciudadanos se mantiene estable. Las consecuencias de la inflación pueden ser positivas o negativas. A continuación te lo explicaré a detalle. El alza en los precios ayuda a reducir el valor de las deudas, tanto en los hogares como las empresas y el gobierno. Esto se debe a que si hay inflación en una economía y nuestros salarios suben al mismo ritmo, pero la deuda sigue siendo la misma que antes, el valor real de la deuda será menor que antes de que subieran los precios. La subida de los precios además provoca que la gente prefiera consumir ahora en vez de más tarde, porque entonces los precios serán más caros. Esto es fundamental para que el dinero circule y haya transmisión de bienes en una economía. Es el engranaje del capitalismo. También existe la pérdida de poder adquisitivo. Si la subida de los salarios no es por lo menos igual a la subida que hay en los precios, el poder adquisitivo bajará. Podríamos alegrarnos si nos suben el sueldo un 10% en un año, pero si la inflación ha sido del 20%, en realidad podemos comprar un 10% menos con ese salario. La inflación provoca que el dinero pierda valor, por lo que motivará a consumir y gastar dinero en vez de ahorrarlo, ya que si el dinero va a valer menos en un futuro, los ciudadanos e inversores preferirán gastarlo en este momento. ¿Cómo demonios se calcula la inflación? Dada la dificultad de calcular la variación de todos los precios de una economía, existen dos principales indicadores para conocer cuánto están subiendo los precios. Primero está un indicador aproximado que es el índice de precios del consumo, el IPC, que está compuesto por grupos de bienes y servicios desde alimentos, ropa, medicinas hasta comunicaciones, transporte, vivienda y ocio. Otra manera de calcular la inflación es mediante el deflactor del PIB, que tiene en cuenta la variación de precios de todos los bienes y servicios producidos en un país. Ahora sí, lo más importante, ¿cuáles son las causas de la inflación? La inflación se puede producir por 4 razones dichas de manera vaga. Por un aumento de la demanda. Número 2, cuando aumentan los costes de materias primas. Número 3, por las propias expectativas. Y número 4, por los aumentos de la oferta monetaria. La inflación se puede originar por ciertos cambios en variables fundamentales de la economía que aumenten la demanda o
deterioren la oferta agregada de un país y por esta vía verse reflejado en un incremento en los precios. En el caso de la demanda, fuertes incrementos pueden obedecer, por ejemplo, a un mayor ingreso disponible de los hogares por unas tasas de intereses reales muy bajas que desestimulen el ahorro e incentiven excesos de crédito y de gasto de los agentes, o por un crecimiento desmedido del gasto del gobierno, entre otras cosas. Si estos aumentos en la demanda de bienes y servicios van más allá de lo que el sector productivo de una economía puede generar, se generan aumentos generalizados en los precios. Esto porque los vendedores, al ver una demanda elevada por sus productos a niveles que superan la oferta de la economía, tienen incentivos a subir el precio de sus bienes y servicios. En estas condiciones, las decisiones de política monetaria están encaminadas en evitar exceso de gasto, para que de esta manera no se presenten presiones sobre los precios y por lo tanto se logre mantener la inflación baja y estable. Hay otros factores que pueden afectar la oferta de bienes y servicios de la economía y generar aumentos en los precios. Por ejemplo, incrementos excesivos en los costos de producción de las empresas debido a aumentos elevados de los salarios o de los precios de las materias primas. También cambios drásticos en el clima o huelgas en algún sector económico pueden disminuir de forma transitoria la oferta de bienes y servicios y generar inflación. En estas condiciones, por ser un aumento transitorio de la inflación, la postura de la política monetaria no se modifica. ¿Qué tipos de inflación existen? Según el porcentaje de aumento, podríamos decir que existen los siguientes niveles. Número 1. Deflación. Se trata de la inflación negativa, es decir, cuando los precios en lugar de subir, bajan. Número 2. Inflación moderada, cuando la subida de los precios no alcanza el 10% anual. Número 3. Inflación galopante. Se da en el caso de que existan inflaciones desmedidas. Estamos hablando incluso de 2 o 3 dígitos. Y número 4. Hiperinflación. Son aumentos de precios que superan el 1000% en un año. Provocan grandes crisis económicas. Además, al hablar de alza de los precios, se suelen usar una cierta terminología para describir las diferentes formas de aumento en los precios. Otros términos relacionados con la inflación son, por ejemplo, número 1, la estanflación. Se da cuando existe inflación y además decrecimiento del PIB. Y número 2, inflación subyacente. Es aquella subida de precios que excluye los productos energéticos. A continuación te voy a poner un ejemplo de inflación. La subida de precios provoca la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos, o dicho de otra manera, si hay inflación significa que con el mismo dinero podemos comprar menos cosas que antes. Por ejemplo, si el precio de las naranjas es de 2 euros el kilo, una persona con 10 euros puede comprar 5 kilos, pero si el precio sube a 2.5 ya solo podrá comprar 4 kilos. A eso se refiere la inflación. Bueno, el tema de la inflación es algo muy interesante. A ver, especialmente en estas épocas cuando el dinero, mucho dinero circulante, especialmente en Estados Unidos y algunos países que dieron incentivos económicos en forma de cheques o ayudas económicas, pues las personas con ese dinero extra están empezando a invertir en la bolsa de valores. Por eso las subidas tan drásticas que has visto. La inflación ya no es un tema oculto. Las personas saben lo que es la inflación y las personas saben que cuando se imprime mucho dinero o se da incentivos y el Banco Central de tu país hace lo que sea para evitar un colapso económico y quiere decir imprimir dinero y le das dinero a las familias, pues ese dinero cae de valor. Entonces esas personas, esas familias están invirtiendo en la bolsa, están viendo negocios, están abriendo negocios por internet, están viendo la manera de cómo protegerse contra la inflación. De hecho, en el canal tenemos un video exclusivo sobre paso a paso cómo puedes protegerte de una inflación, ganar a la inflación. Y el tema de la inflación es muy importante. Siempre va a haber inflación. Por eso, por ejemplo, no puedes tener solo bienes raíces y no puedes tener solo depósitos a plazo fijo, porque eso es solo de tu país. Si no, pregúntale a Venezuela y Argentina cómo están personas, por ejemplo, que tienen un departamento o 2 departamentos y que tenían depósitos a plazo fijo. Esas personas querrían haber tenido, por ejemplo, inversiones en Estados Unidos, hubieran querido tener, por ejemplo, inversiones en China, inversiones en Alemania, con lo que puedes hacer hoy en día, que te voy a dejar el curso básico de cómo puedes invertir en la bolsa de valores al final de este video. Y es muy importante que vayas a verlo porque en estas épocas es muy peligrosa la inflación, especialmente en Latinoamérica.
y próximamente tal vez ya hayamos sacado ese video sobre inflación en Latinoamérica, cómo está llegando con fuerza esto. Generalmente en el canal vemos videos de Estados Unidos, qué pasa con Estados Unidos, con Europa, pero no sacamos muchos videos de Latinoamérica, entonces quiero empezar a enfocarme en eso. Si esos son temas de tu interés, por favor dale un puñete en la cara a este tipo, si este tipo. Por acá te voy a dejar esa lista de reproducción para que aprendas a invertir en la bolsa de valores, y aquí el video de cómo protegerte contra la inflación. Conmigo hasta el día de hoy, les mando un abrazo, que tengan un reparador descanso, buenas noches.